Buenas tardes, mi nombre es Iris Udara y voy a presentar el tema de balance de masa en sistemas con reacción química. Se va a resolver el problema 9.21 del libro de Felder. Bueno, se tiene un reactor que opera térmicamente a una temperatura de 310 grados Celsius y se produce etanol a partir de la hidratación del etileno. Y de lo que se produce se consume en una segunda reacción y se obtiene el éter dietílico. El reactor se alimenta de una mezcla de etileno, agua y nitrógeno. Los datos son la fracción de conversión del etileno, que es un 5%, y el rendimiento del etanol basado en el consumo del etileno, que es de 0,9. En la salida se tiene el etileno que no reaccionó, el etanol, el éter dietílico, el agua y el nitrógeno. Lo que pide acá el problema es calcular la cantidad de calor que se tiene que suministrar o retirar del reactor para que operen a la temperatura de 310 grados Celsius. Se debe realizar como primeramente el análisis de grados de libertad. Para el balance de materia tenemos como incógnitas N1, N2, así está N6. Y para el balance de energía, las incógnitas van a ser las temperaturas y el calor. Y como se sabe que las temperaturas, se saben las temperaturas de entrada y de la salida, porque el proceso es isotérmico, por lo tanto, la única incógnita acá sería el calor. Además que esto se va a sumar a dos reacciones químicas porque no se conoce el avance de las reacciones. Después se le resta el número de especies reactivas, que son las que aparecen en las reacciones químicas. Acá serían 4 especies reactivas. Y por consiguiente se resta también las especies inertes. Aquí sería solo el nitrógeno y por eso va 1. También se restan lo que son las relaciones entre variables, que sería la fracción de conversión del etileno y el rendimiento del etanol. Esto también, acá serían 2, y también se resta el balance de energía, que sería un grado de libertad. Porque además acá se debe suponer una base de cálculo. Acá se va a suponer que N1 vale 100 moles. Las relaciones entre variables tenemos como fracción de conversión del etileno, que es 0,5, y es moles alimentadas al reactor del etileno menos las moles que abandonan al reactor del etileno entre las moles de entrada. Y como ya se fijó una base de cálculo en la entrada, la incógnita acá sería N2, y resolviéndole sale que N2 vale 51,01 moles. Y también tenemos el rendimiento basado en el consumo, que es igual a 0,9. Entonces el rendimiento es moles del producto deseado, que en este caso sería el etanol, entre moles consumidas del etileno, que es moles de entradas al reactor menos moles de salidas del reactor del etileno. La incógnita acá sería N3 y al despejarlo sería 2,42 moles. Como segundo sería el balance de materias por especies atómicas. Acá el carbono al reactor se alimenta con 53,7 moles de etileno. Y en la molécula de etileno tenemos 2 átomos de carbono, que es igual a la cantidad de átomos de carbono que salen del reactor. Tenemos 2 átomos en la molécula de etileno, 2 átomos en el átomo de carbono en la molécula del etanol, y 4 átomos de carbono en la molécula del éter dietílico. Y acá la única incógnita que sería N4. Acá N4 operando sale 0,135 moles. Lo mismo ocurriría con el oxígeno, donde la incógnita sería N5 y sale 34,14 moles. Para el balance de energía se usará el método de calor de formación. Y acá se expresan los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial. Queda que calor es igual a delta de H, y esta es igual a la suma del producto de las moles por las entalpías a la salida del reactor, menos la suma del producto de las moles por las entalpías a la entrada del reactor. El objetivo acá es calcular la entalpía de cada compuesto en la entrada y en la salida del reactor. Acá se va a fijar una referencia. Los elementos aquí estarán en su estado más estable a 25 grados Celsius, y para el nitrógeno, que es un elemento inerte, se usará a 310 grados Celsius para hacer igual a delta de H en formación.
Se tiene que formar los segmentos, se pondrá... acá. Se va a utilizar esta fórmula general que sería la entalpía del compuesto. Esta va a ser igual al delta de H en formación y se tienen que formar y como se tienen que formar los elementos, se pondrá el delta de H de formación a 25 grados Celsius. Los valores se pueden sacar, los valores se pueden sacar de una tabla en el libro de Zelda. Y después esos son llevados a la temperatura que se desea, en este caso a 310 grados Celsius, y se integra a el CP. En la siguiente tabla se resume el balance de materia. Aquí está todo lo que entra en cada compuesto y lo que sale de cada compuesto. Y le vamos a poner H1, H2, H3 para cada uno de los componentes. Y como la temperatura es igual al de la entrada como al de la salida, las H van a ser iguales. Así que vamos a comenzar con H1 y para formar el compuesto que sería el delta H en formación del etileno en fase gas y luego lo llevamos a 25 grados a la temperatura que queremos con el CP. Y acá saldría 68,69 kilojoules sobre mol. Lo mismo hacemos para el agua, que es H de formación del agua en fase gas más la integral del CP en fase gas. Hacemos gas de 25 a 310 grados Celsius. Acá saldría menos 231,9 kilojoules sobre mol. Para el nitrógeno, como se puso una referencia independiente de 310 moles, y como tanto la referencia y la temperatura son los mismos, la entalpía va a valer 0. Para H4 sería el etanol. Se va a formar el etanol en fase gas y se lo lleva a 25 a 310 grados Celsius con su CP. Acá saldría menos 211,1 kilojoules sobre mol. En el caso del H5, que sería el éter dietílico, ya nos dan el delta H de formación que nos dan en la fase, pero nos dan en la fase líquida. Pero en la reacción química está en gas, por lo que se debe formar el compuesto en fase líquida. También se nos da el delta de H de vaporización. Después de que ya con el CP del compuesto en fase de gas, lo llevamos a 25 grados Celsius hasta 310 grados Celsius. Acá saldría menos 202,3 kilojoules sobre mol. Después, acá se realiza esta operación para hallar el calor que se vio primeramente para poder hallarlo. Después de multiplicar los moles por entalpía a la salida sumamos y luego le restamos la suma de la multiplicación de las moles por las entalpías de las corrientes de entrada y el resultado sale menos 129,7 kilojoules, que es la cantidad de calor que hay que retirar del reactor para que el proceso se pueda llevar a cabo a temperatura constante. Muchas gracias.